Una tos de esas molestas que uno no puede aliviar de manera rápida o de repente a usted le duele mucho al tragar, podrían ser avisos de que los pulmones no andan bien, y precisamente hoy nos acompaña el doctor Luis Corrales para explicarnos cuáles son esos síntomas que uno debería prestar atención para no llegar a casos realmente muy graves. Doctor, muy buenos días. Cuando hablamos justamente de esa presión en el pecho o esa tos que uno no se la logra aliviar con nada, podría ser la primera alerta de que algo malo está sucediendo. Por supuesto, muy buenos días. Realmente la tos es uno de los síntomas más frecuentes que tenemos para muchísimas enfermedades, y una de las cosas que tenemos que ver es identificar bien cómo es esa tos, ver si es algo que es una tos seca o no es seca, ver si es una tos que se está acompañando, por ejemplo, de sangre o no sangre, y esto son cosas que definitivamente tenemos que valorar. También un poco el tiempo, ¿verdad?, de evolución que ha tenido pues esta tos. Ahora, doctor, las personas que aquejan de tragar y que eso les duele, les genera una molestia, ¿podría ser también una alerta? Sí, hay muchas causas, ¿verdad?, de dolor al tragar, y estas pues son causas que muchas veces son benignas, y la mayoría son benignas, ¿verdad? Pero cuando esto se ha mantenido durante todo o durante mucho tiempo, pues esto puede generar una alerta, ¿verdad?, para nosotros empezar a estudiar por otras causas más allá. Ahora, usted hablaba de diferentes tipos de tos, ¿verdad?, que podría tener sangrado o podría ser esa famosa tos de perro, ¿verdad?, que uno no se puede quitar. ¿Cómo la identifico? ¿Cómo sé yo que esa es la tos que podría alertarme de algo más grave? Bueno, mucho es la parte de la historia con el paciente, ¿verdad? El médico puede identificar cuál puede ser, digamos, esa evolución que ha tenido, obviamente preguntándole al paciente, también en la parte de la examinación. Hay muchas tos, ¿verdad?, que pueden ser perfectamente, digamos, habituales en enfermedades pues crónicas, benignas, ¿verdad? Y que eso pues también tenemos nosotros que identificar y lograr diferenciar, ¿verdad?, para nosotros hacer o no hacer ciertos estudios. Ahora, doctor, ya hablamos de la tos y de dolor al tragar. ¿Qué otro síntoma podría a mí alertarme de que las cosas no están bien con mis pulmones? Bueno, definitivamente la falta de aire es una de las cosas que podemos ver, ¿verdad? Y esta falta de aire puede verse ya sea cuando yo estoy haciendo grandes esfuerzos o inclusive pequeños esfuerzos, como por ejemplo peinarme o bañarme, ¿verdad? En ese caso, pues es súper importante pues, consultar. Definitivamente también hay otras cosas que nos pueden alertar, no solamente a nivel pulmonar, sino ya a nivel de una enfermedad sistémica, como pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga importante, ¿verdad? Que esto pues todo va agregando a un cuadro, ¿verdad? Y que tenemos nosotros que abordar de una manera lo mejor posible. Entonces, la falta de aire es cuando yo hago cosas un poco más pequeñas, porque por ejemplo, si alguien hace ejercicio normal o caminar, pues lógicamente te vas a agitar, pero si tareas tan sencillas como lavar un plato me agita, ya eso sí podría entonces... Claro, o sea, definitivamente uno divide, digamos, esa falta de aire si es de grandes esfuerzos, moderados esfuerzos o pequeños esfuerzos. Definitivamente, si uno pues no está acostumbrado a correr y uno corre, pues vamos a tener falta de aire. Pero si uno está acostumbrado a hacer algún tipo de actividad y de un momento a otro yo estoy ya teniendo una falta de aire por esa actividad que antes hacías sin tenerla, pues es algo que nos tiene que alertar. Ahora, doctor, ¿esto podría suceder también en personas jóvenes? Por supuesto, y es algo que tenemos nosotros que evaluar, tenemos nosotros que pensar al respecto y ver todo el cuadro en conjunto, ¿verdad? Porque si es algo que se mantiene durante el tiempo, es algo que es progresivo, pues es algo que tenemos que buscar y tratar de hacer estudios para identificar posibles causas. Entonces, ¿cómo debo yo cuidar mis pulmones o cómo los debo de entrenar para tener unos pulmones fuertes y sanos? Realmente pues la parte de ejercicio, ¿verdad?, que es lo más importante, ¿verdad?, y es parte de los que tenemos que tener. Obviamente también el hecho de no fumar, ¿verdad?, o evitar el fumado es fundamental, ¿verdad?, porque ese tipo de sustancias a la hora de inhalarse puede empezar a desarrollar cierto tipo de inflamación, ¿verdad?, que a la postre pues nos va a dar problemas, ¿verdad? Bueno, ayer de hecho fue el día del cáncer de pulmón, Ajá. ¿Verdad? Y dentro de las dudas o aristas que salen a la luz, que uno se queda sorprendido, es que muchas personas que están padeciendo este cáncer no son justamente fumadoras. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, realmente sabemos que en este país alrededor de un 35% de las personas que son diagnosticadas con cáncer de pulmón no tienen historia de fumado, ¿verdad? Hay unas cosas, pues, y hay otras causas, ¿verdad?, o factores de riesgo que me pueden a mí dar un cáncer de pulmón. Hay una cuestión que se llama el radón, hay también la parte
parte de inhalación de humo de leña, inhalación de hidrocarburos, infecciones. Entonces hay otras causas también que están agregándose y esto es un fenómeno que estamos viendo a nivel mundial, en donde a medida que las prácticas de fumado han venido cambiando, tal vez en los últimos 10, 15 años, pues esto también, el cáncer de pulmón igual sigue en aumento. ¿Qué es el radón? Perdón. El radón es como un elemento de la degradación del uranio que realmente es muy difícil medir en nuestros países, pero eso sobre todo se va a ver en grandes ciudades como Sao Paulo, Tokio, Ciudad de México, en donde se han logrado identificar y es considerada la segunda causa de cáncer de pulmón por debajo del fumado. Entonces, doctor, ¿cómo puedo cuidar yo de mis pulmones? Porque las causas que usted acaba de mencionar están pues, afuera y yo no puedo controlarlo. Exactamente. Y es algo que, como hablamos, es de factores de riesgo. Realmente son elementos que nos pueden a nosotros aumentar ese riesgo, pero no necesariamente es que nos van a dar un cáncer de pulmón, ¿verdad? Y una de las cosas importantes siempre es, bueno, si yo estoy haciendo buen ejercicio, si tengo una vida saludable, perfecto, pero si yo empiezo a tener un síntoma que puede estar relacionado a esto, tenemos que consultar, ¿verdad? Y es parte de la importancia de un diagnóstico temprano. Ahora, doctor, ¿alguna enfermedad de pulmón se podría confundir con el COVID? Sí, por supuesto, hay muchas, una infección viral diferente a COVID, una infección bacteriana, inclusive pues también otro tipo de inflamaciones que podemos nosotros tener a nivel pulmonar, pueden perfectamente dar síntomas muy parecidos a los que tenemos con el COVID. Bueno, ahora que hablábamos de tragar, ¿verdad? ¿Qué podría evidenciarme ese dolor o esa molestia con respecto al pulmón? Bueno, realmente la parte de, tenemos dos, digamos, la parte de la tráquea, ¿verdad? Que está aquí, está justamente atrás de lo que es la parte, adelante de lo que es el esófago, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una masa que me está comprimiendo, digamos, esta parte por el lado posterior, pues me va a mí impedir tragar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, son cosas que también nosotros tenemos que ver. También, inclusive, si yo empiezo a tener ganglios, ¿verdad? Que me empiezan a formar cerca del cuello, esto también me puede empezar a aumentar el volumen y entonces comprimir. Y estas son cosas que vamos a empezar a evidenciar con el paso de tiempo y sobre todo es una cuestión de dificultad para tragar. Ahora, doctor, cuando hablábamos, por ejemplo, de los lugares muy contaminados que van a afectar el pulmón, ¿cómo lo afectan? O sea, ¿cómo llega eso a pasar y en cuánto tiempo? Bueno, realmente es un proceso de inflamación que va a generar, ¿verdad? Inicialmente es un proceso inflamatorio en donde vamos a tener una inflamación sobre todo de las vías aéreas, pero esa inflamación de una manera crónica o de una manera diferente en cierto tipo de pacientes, pues puede generar cambios en las células que me van también a dar a mí ciertas enfermedades como lo que es un cáncer de pulmón. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero por favor